Artritis reumatoide. Ya hemos en este salón hablado de varios componentes de la artritis, de la osteoporosis en artritis reumatoide, de los medicamentos modificadores de la enfermedad, de los no específicos o los sintéticos, que son metotrexate, sulfasalacina, hidroxicloroquina, de los biológicos que los hemos nombrado, hemos visto cómo se hacen. Ahora vamos a hablar más de los cuidados adicionales en la artritis. Vamos a hablar de cómo cuidar esas articulaciones. Los objetivos o lo que quiero que ustedes me entiendan está resumido aquí, en lo que llamamos agenda. ¿Por qué ustedes sienten dolor? ¿Cuáles son los principios para proteger las articulaciones? ¿Cómo cuido mis articulaciones? ¿Cómo controlo mi postura? ¿Y cómo puedo cuidarme en la cocina, en la limpieza de la casa, en hacer las actividades de autocuidado, en vestirme, en el trabajo y en mi tiempo de descanso? Básicamente eso es lo que vamos a intentar y les voy a intentar explicar en este momento. Entonces, ¿por qué hay dolor al moverse? ¿Por qué? Una articulación no se mueve con frecuencia, se pone rígida. Cuando yo no muevo una articulación, se pone tiesa. Lo que no uso, se atrofia. Si yo no estiro completamente mi articulación, empiezo a perder el movimiento en una persona que tenga artritis reumatoide. El dolor puede deberse a la hinchazón, cuando la articulación se inflama, se hincha. Una articulación inflamadita genera dolor. Ahí está gritando la articulación. Algún daño en la articulación, cuando los huesitos se han llenado de erosiones, se ha perdido el cartílago. Al mover esa articulación, pega el hueso contra hueso y eso duele. Eso suele ocurrir mucho en la cadera o en la rodilla en algunas personas o incluso en la columna. Cuando los tendones o los músculos se irritan y duelen, se forman adherencias o fibrosis. Es importante disminuir la tensión que generan las actividades cotidianas sobre las articulaciones para no agravar la artritis ni dañar esas articulaciones. Aparte del tratamiento que damos, aparte de los medicamentos que damos, es importante que ustedes hagan actividad, que hagan ejercicio, que hagan estiramientos de sus articulaciones, que hagamos terapia, que hagamos tanto terapia física como terapia ocupacional. Recordándoles lo que ya habían visto, la artritis reumatoide es una artritis que afecta a los dos lados y tiende a afectar las articulaciones pequeñas de manos y pies o medianas de rodilla, de codos y las grandes a veces de caderita y hombros. No tiende a afectar tanto la columna en general, aunque sí la parte cervical y aquí la articulación temporomandibular. ¿Y qué ocurre en esas articulaciones? Normalmente no hay esta cantidad de tejido inflamado y miren qué pasa cuando ese tejido inflamado está allí, daña el cartílago, que es lo azulito, y empiezan a haber erosiones y este espacio que es de una articulación se reduce y empieza a doler. Hay un daño allí anatómico. Esta es una rodillita hinchada, miren, una rodilla normal y una rodilla hinchada. Obviamente cuando hay inflamación duele mucho, duele demasiado. Ya entendiendo el por qué me duele, que me puede doler porque está inflamada, que me puede doler porque hay deformidad, porque se ha gastado el cartílago, porque se han gastado el hueso o porque mis tendones o mis músculos se han puesto rígidos o espásticos. ¿Cuáles son los principios para proteger estas articulaciones? Lo primero que todo es que el cuerpo habla y el cuerpo a veces nos habla con dolor. Si algo nos está doliendo cuando hacemos una actividad es porque algo está pasando, porque de pronto esa actividad no nos está conviniendo. Entonces, respete el dolor. Cuando tenga dolor hay que evaluar por qué duele. Evite las posiciones que generan mucha tensión. Entonces, el tener una mala postura, el sentarse en una mesa en forma inadecuada, acostarse en la silla o inclinarse hacia adelante, el no utilizar bien el respaldo, el pararse mal, eso genera algunas tensiones en los músculos. Cambie de posición con frecuencia. Es recomendable que ustedes que tienen estas artritis hagan pausas cada 20, 30 minutos de estar sentados, se paren y se estiren sus músculos, hagan un estiramiento, muevan la cabeza, muevan las articulaciones que les duele, de esa forma liberan las tensiones. Use los músculos y articulaciones más grandes y fuertes para llevar a cabo una tarea. Yo no voy a ponerme a levantar una caja pesada en una postura inadecuada cuando la puedo hacer completamente. Yo puedo utilizar mis rodillas, utilizar mi cadera para no utilizar mi columna cuando tengo un problema de columna. Y si tengo que llevar ciertas cajas a un sitio, no las voy a levantar todas a la vez, sino de a poco. O pido ayuda.
Use férulas y otros aparatos para controlar el dolor. Férulas son aparaticos para evitar que las articulaciones se dañen, o aparatos o dispositivos como un bastón. A muchos no les gusta utilizar bastón porque es que me veo como viejito, o no me gusta porque es que me veo mal. Pues ese bastón les ayuda a disminuir el desgaste en las articulaciones. La siguiente pregunta: ¿y cómo cuido mis articulaciones? Repetimos lo que habíamos dicho. Cuide su postura. Hay unas posturas adecuadas al estar sentado, al estar de pie, al estar acostado, al leer. Use dispositivos de asistencia o caminadores. Veo que hay personas con bastón, a veces hay que utilizar muletas o caminadores, o a veces nos toca una silla de ruedas. Controle el peso. Entonces cuide su peso, idealmente mantenerse muy delgado, hombres y mujeres, obviamente no llegar a extremos, ¿no? Evitar la anorexia. Evite actividades que causen dolor en las articulaciones. Muy bien, ¿cómo controlar mi postura? Entonces, use el cuerpo con inteligencia. Significa proteger las articulaciones y ahorrar energía, o sea, no haga ejercicios que no son adecuados. Las técnicas para hacerlo incluyen llevar a cabo las actividades cotidianas de una manera que genere menos tensión sobre las articulaciones. No me voy a poner a hacer ejercicios de mucha fuerza, voy a ponerme a trapear, a barrer, me voy a poner a virutear ahí en 4 patas y dele, que dele. No, eso ya hay algunos aparaticos o hay que pedir ayuda, hay otra gente que lo puede ayudar. Estas sugerencias le ayudarán a reducir el dolor. Aquí abajo hay una página de internet, http:// artritis. La Organización de Artritis o la Arthritis Foundation tiene todas estas recomendaciones y ustedes las pueden revisar y van a encontrar algunas imágenes. Lo que les decía, utilice las grandes articulaciones. ¿Cuál es la correcta? ¿Esta de acá o esta de acá? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Díganme. La de la izquierda. Esto es inadecuado para la columna. Está trabajando mal el hombro, está trabajando mal la columna, mientras que aquí está repartiendo el peso en las articulaciones que más control tiene. Al estar de pie, cuando estamos de pie, ¿cuáles son las recomendaciones? Para pararse correctamente, imagine que sus orejas, hombros, caderas, rodillas y talones están conectados por una línea. Así. Mantener esa posición es importante, es decir, repartir el peso en los dos lados. Párese con los pies ligeramente separados, con un pie adelante y otro atrás para mantener el equilibrio. En lugar de cerrar las rodillas, flexiónelas un poco, o sea, no pegue las rodillas, sino flexiónelas un poco. Tenerlas flexionaditas un poco reparte el peso. Tense los músculos del estómago, apriete las nalgas, mantenga los hombros hacia atrás y coloque el mentón en posición cómoda. Esto es lo que uno debería hacer en una postura, y cambie de posición. Si se está cansando, cambie de pie y siempre separaditos. Esas son las recomendaciones para estar de pie cuando hay que estar de pie un tiempo largo. Entonces, aquí ya le soplaron, ¿no? Entonces, mala postura, mala postura, mala postura, mala postura, postura adecuada. Bueno, sentado. Cuando está sentado, la columna debe permanecer estable y apoyada. Siempre coloque una almohada o una toalla enrollada detrás de la parte inferior de la espalda para apoyarse. Mantenga las caderas, las rodillas, los tobillos en ángulos de 90 grados y mantenga los hombros hacia atrás y coloque el mentón en una posición cómoda. Relaje los hombros, colocando los brazos a los costados, mantenga los codos en un ángulo de 90 grados o menos y las muñecas deben estar derechas o flexionadas. Esto es flexionar lo que estoy haciendo aquí con mi mano, ligeramente. Cuando trabaje en un escritorio o mostrador, tal vez deba usar una silla regulable, o sea que se pueda elevar o bajar para controlar las articulaciones en una posición correcta. Siéntese en una silla alta si tiene problemas para ponerse de pie. Si se sientan en una silla muy bajita van a tener problemas al pararse y sentar básicamente. Cuando lea, coloque un libro sobre un soporte para evitar que el cuello se tense inclinándolo hacia adelante. No lo coloquen en las rodillas, colóquenlo en una altura adecuada. Postura relajada hacia atrás, postura relajada hacia adelante, postura relajada normal. Miren que utiliza y apoya la región lumbar en forma adecuada y siempre las rodillas en 90 grados, básicamente. Al estar recostado, ¿cómo debo estar? Reemplace la almohada
común por una almohada cervical, es decir, la almohada no tiene que quedar aquí en la cabeza, en la punta de la cabeza, sino aquí en el cuello. Manejo de cargas pesadas, cambie de posición con frecuencia, cada 15-20 minutos, controle el peso. ¿Cómo puedo cuidarme en la cocina? Planifique con anticipación para disminuir las tareas de último momento, es decir, planifique bien lo que va a hacer. Si voy a hacer un arroz, pongo todo encima de la mesa para tener listo para hacer el arroz, que no me toque agacharme, sacar, pido ayuda. Use artefactos eléctricos para hacer las tareas de manera diferente sin cargar tensión sobre las articulaciones. No voy a ponerme a exprimir muy duro, no voy a ponerme a cortar cosas muy pesadas. Coloque el tazón dentro del fregadero, dentro del lavaplatos, mientras revuelve. Entonces no la voy a poner en un sitio que sea inestable para que mis manos sufran y que no se vaya a deslizar. Coloque un trapo húmedo debajo para que no se ruede ese tazón y sostenga la cuchara para mezclar, básicamente. Busque utensilios de cocina útiles, que sean fáciles de usar, que tengan mangos grandes y cómodos. Por ejemplo, use una cuchilla para pizza, para cortar las cosas, con mango grande, blando, para cortar sándwiches, para cortar tortas, brownies, lo que sea, pan, lo que sea, pelapapas, abrelatas, cuchillos. Use moldes para horno desechables. Ponerse a lavar un molde es complicado, hay unos de aluminio, entonces utilícelo, o aerosoles antiadherentes, o papel aluminio. Use un carrito de ruedas, a veces toca tener una mesita con rueditas para transportar cosas en la cocina. Use un par de pinzas pequeñas con punta de aguja, mango blando, para abrir las lengüetas o los sellos de los frascos. En la limpieza de la casa, ¿cómo cuidarme en las tareas de la casa? Haga una tarea de limpieza importante por día, solo una cosa por día, no quieran hacer todas las cosas a la vez, lavar la ropa o limpiar el baño. Siéntese para ordenar, doblar y planchar la ropa, no de pie sino sentadita si lo tiene que hacer. Use elementos de limpieza con mango largo, traperos, escobas y ancho. Guarde los sitios de limpieza en un sitio donde sea fácil para que ustedes lo encuentren, y use productos como limpiadores aromáticos o cosas que sean fáciles, no cosas que sean difíciles de usar. Para el autocuidado, siéntese en una sillita en la ducha o en la tina, lávese con un tipo de cepillo que tenga mango o largo. Extienda o alargue los mangos del cepillo o de la peinilla, o con una regla, péguelo. Instale accesorios en las llaves para que sean abiertas fácilmente, no sean de estas sino de palanquita. Instale barras cerca de la taza para que se pueda parar y sentar, o eleve el inodoro, o use tapetes antideslizantes en la tina o en la ducha para que no se vayan a caer. Cepillo de dientes eléctrico, o por lo menos uno con un mango grande, o elementos para maquillaje o para cuidado que sean especiales para usted. Al vestirme, prendas holgadas, no se van a poner unas medias apretadas, un chicle, no, ropa holgada, ropa fácil. Calzadores, hay calzadores largos que pueden meterse los zapatos, accesorios para colocarse las medias, corbatas con nudos ya hechos o con nudos ya prehechos, cremalleras, no botones, busquen elementos que sean de cremallera, ropa que sea de cremallera. Hay algunos ejemplos de un calzador, hay elementos de cucharas especiales o tenedores, y así sucesivamente. En el trabajo, siéntese en una silla regulable, coloque los archivos y los artículos de oficina donde pueda alcanzarlos y utilice portapapeles, repisas, apoyabrazos, apoyamuñecas. Y en el descanso, utilice unos zapatos cómodos que se los pueda retirar y poner, idealmente que no tenga cordones, que sean de velcro, que sean elásticos, básicamente esos zapatos. Para leer, coloque los periódicos o los libros abiertos sobre una mesa o sobre un soporte. Use marcadores que requieren menos presión o bolígrafos al escribir. Use herramientas livianas con mangos amplios para realizar tareas que les toca hacer. En el trabajo, miren a alguien trabajando con una ferulita, la mesa, cómo lo cuida, básicamente tener precaución. Y con respecto a lo que se recomienda en las guías colombianas, Colombia, el Ministerio de Salud y Colciencias invirtió en unas guías para manejo, para detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la artritis, como les había comentado. En esas guías pude participar, y así como les mostré la terapia biológica, hay recomendaciones para ustedes.
Se recomienda el uso de estrategias educativas para el tratamiento de pacientes con artritis, lo que estamos haciendo hoy, educándolos a ustedes. Se recomienda el uso de programas de autocuidado para manejo de pacientes con artritis reumatoide. Esto es autocuidado, esta charla, cuídense ustedes. De terapia ocupacional, en ocasiones se recomienda que usemos terapia ocupacional, se recomienda que utilicemos educación para la protección de articulaciones, no se recomienda cuando están inflamados, cuando hay inflamación, el uso de algún tipo de guantelete. Se sugiere el Tai Chi, esta es una técnica para disminuir el dolor de respiración y estiramiento para mantener los arcos de movimiento y bajar el dolor. Se recomienda el yoga, que aquí se dicen pacientes que están activos, no se recomienda estos dos porque va a doler mucho. No se sugiere la moxibustión para disminuir o para la artritis reumatoide. Se recomienda asesorar a los pacientes con artritis reumatoide de acuerdo a la nutrición, y en casos complicados articulares, ligamentarios o tendinosos nos toca manejo interdisciplinario, a veces el fisiatra, a veces nos toca llegar a cirugías, básicamente. Entonces, para concluir esta charla, quiero que ustedes se lleven a casa que deben proteger sus articulaciones, que deben escuchar su cuerpo, que deben cuidar su postura, deben cuidar su peso. Debo cuidarme en los oficios de casa, trabajo, tarea, debo sentarme bien, debo tener una buena postura y debo tener cuidado desde que me visto hasta que descanso. Repito, hay unas páginas, la Fundación de Artritis tiene información, tiene en internet, sus hijos, ustedes mismos pueden entrar y mirar esos instructivos que hay y esas recomendaciones que hay, que son estas mismas que he dado. Muchas gracias.